¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se Sí, escucha, profe. sí, sí. Muy bien, vamos a iniciar con la clase de trauma de tórax. Vamos a hablar de las generalidades. Como bien saben, pues todos son temas muy extensos y vamos a hablar Déjame. de lo más importante. Les pido de favor que apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, pues vamos a empezar entonces. Después de unas semanas de ausencia, ya estamos de regreso. Ha habido mucho trabajo, qué bueno, pero pues también andamos ahí con a las carreras, ¿verdad? Bueno, cuando tengan alguna duda, ya saben, pueden preguntar, pueden poner un mensaje en el chat y sin problema. Son 18. Bien, pues como todo, tenemos que conocer nosotros la anatomía, en este caso de tórax, donde tenemos, recuerden, dos pulmones, un derecho y un izquierdo, tres lóbulos en el pulmón derecho, dos lóbulos en el pulmón izquierdo, por el espacio que ocupa el corazón. Tenemos 23 dicotomizaciones o 23 divisiones que van de la 0 a la 16. Tiene tráquea, tiene cartílago, tiene músculo. De la 17 a la 20 no tiene cartílago, sí tiene músculo. Y de la 21 a la 23 no tiene cartílago, no tiene músculo. Y es ahí donde tenemos mayor problema a nivel alveolar. Tenemos un músculo diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Tenemos músculos accesorios, abdominales, intercostales, que en algún momento dado pues pueden ayudar a la respiración. Bien. Recuerden que nuestra fisiología es la inspiración-expiración o inhalación-exhalación. Una relación de 1 a 2. Los que ya vieron ventilación mecánica, hay una fórmula, recuerden que es de 60 segundos entre la frecuencia respiratoria entre 3 para sacar cuánto tiempo dura la inhalación y lo multiplican por 2, es lo que dura la exhalación. Recuerden que el intercambio de gases se da a nivel alveolar. Tenemos composición de neumocitos tipo 1, tipo 2. El neumocito tipo 1 lo abarca en un 80%, 90% según las fuentes, y de 10 a 20% neumocito tipo 2. Recuerden que hay una combinación o perdón, un contacto alveolo capilar para que haya difusión de gases de manera de gradientes, donde hay presiones arteriales de óxido de carbono y presiones arteriales de oxígeno. Cualquier alteración de estas pues puede alterar el intercambio de gases. Bien, como manera de introducción, déjame quitar aquí una pantallita que me estorba. Listo. Los traumas de tórax, pues recuerden que lo más común son accidentes automovilísticos, pero uno siempre se da así. También hay vehicular, bicicleta, caídas. Este, últimamente se nos han presentado casos de neumotoras en pacientes que han tenido caídas de un segundo o tercer piso. Hay ocasiones que de su misma altura y tienen lesiones de tórax. Hablando del neumotórax como tal, recuerden que cuando hablamos de neumo, estamos hablando de aire entre el espacio de la caja torácica y el pulmón. Como vemos en la imagen, en la parte apical, en la parte superior, hay una ruptura y esto pues hace que libere el aire, ese aire se acumula
y hace que se vaya colapsando el pulmón. Hasta aquí tenemos que valorar si hay una dificultad respiratoria marcada, si hay una hipoxia, si hay una elevación de emitoras del lado contrario de la lesión, y tenemos que ver también la saturación de oxígeno del paciente. Si cualquiera de esos nos da positivo, también una disminución de los ruidos respiratorios, como lo es el murmullo vesicular, el bronco vesicular. Tenemos una percusión timpánica. Estamos hablando entonces de una acumulación evidente de aire fuera del pulmón, que puede ser cerrado o abierto. En este caso es un neumotórax cerrado porque no hay una perforación de la caja torácica, pero también hay neumotórax abiertos, que ahorita los vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos ahí marcado lo que es un pulmón normal del lado derecho de su pantalla y tenemos un pulmón que está colapsado. Ahorita vamos a ver una imagen real de un paciente real, cómo se vería un neumotórax. Nosotros tenemos que buscar la manera inmediata, en cuanto detectamos y diagnosticamos, de descomprimir ese pulmón, si no, pues puede llegar hasta la muerte. Tenemos que identificar, ¿sí?, y describir qué tratamiento de siguientes lesiones potenciales. Recuerden que todo lo tenemos que hacer desde que llegamos a la escena. La evaluación primaria, tenemos que hacer una buena evaluación del paciente. Recuerden su XABCDE. Aquí enfocarnos, obviamente, que si no hay hemorragias, ver la vía aérea y la ventilación, cómo se está comportando. Si es una vía aérea permeable, si es una hipopnea, taquipnea, podemos tener polipnea también. Lo más común son taquipneas con hipopnea. Tenemos una imagen, perdón, animada, donde representa el neumotórax para que quede un poquito más claro. Nada más que hay que tener algo en consideración. Si vemos la tráquea, vean cómo hay una desviación traqueal y hay una desviación del mediastino. El mediastino es donde el espacio central, donde está el corazón, arterias, venas cavas, tráquea, esófago. En este caso, el pulmón, en este caso el derecho, está haciéndose demasiada presión, mucha tensión, y eso está haciendo que desplace el mediastino con todas sus estructuras que conlleva. Obviamente el corazón no puede estar mucho tiempo así porque obviamente no va a haber buena perfusión. En términos generales, tenemos que manejar al paciente con válvulas unidireccionales, de manera que el aire que sacamos nosotros del paciente no vuelva a introducirse al paciente. Pues para esto hay varias técnicas. La más común es la punción de neumotórax, que podemos utilizar de manera de emergencia, y el tratamiento final sería un sello de agua. Tenemos que, de preferencia, se recomienda la descompresión del quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Esto se recomienda más que nada porque si llegas a tener un hemotórax, pues ahora sí como lo dicen, nada, matamos dos pájaros de un tiro. Te va a ayudar para el neumotórax y el neumotórax. Los pacientes que tienen un neumotórax, podemos encontrar dolor en el pecho, falta de aire, una taquipnea, dificultad respiratoria, una taquicardia, hipotensión, desviación traqueal. Muchas veces es evidente, en otras ocasiones ocupamos radiografías. Perdón. Ausencia de los ruidos respiratorios que mencionaba, broncovesicular,
murmullo vesicular, si están disminuidos, es otro dato de evidencia. Tenemos un hemitórax que se eleva. Tiene el movimiento respiratorio, una distensión de la vena del cuello. Aquí también tener mucho cuidado de no confundirse con un taponamiento cardíaco, que ahorita lo vamos a ver. Pero si tenemos una distensión de la vena del cuello, quiere decir que ya tenemos mucha presión sobre el corazón y la sangre venosa, la sangre de la vena cava superior, se está acumulando, no hay buena perfusión del corazón, no está latiendo adecuadamente. Y una cianosis que, como aquí bien menciona, puede ser que se presente de manera tardía porque el paciente de alguna manera tiene un pulmón que le está ayudando. Recuerden que los órganos torácicos, como el corazón, es uno de los órganos que está involucrado. Tenemos también la vena cava superior, inferior, la aorta y el esófago, que a lo mejor, pues, bueno, sabemos que el esófago no te va a comprometer la vida, pero pues sí tenemos un corazón que puede tener una disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión, y eso pues nos va a generar una hipoxia, todavía más asociada con el neumotórax. Y pues si no hacemos algo rápido y no lo tratamos apropiadamente, pues la morbilidad y mortalidad aumenta, pero de manera significativa. Los pacientes que son tratados en la escena tienen mejores resultados que los que son tratados horas después. Recuerden que el neumotórax, ahorita vamos a ver un video, tenemos que descomprimirlo lo más pronto posible. Hay varias técnicas, ahorita vamos a ver la más usada, que es la punción del segundo espacio intercostal, línea media clavicular, o quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Aquí en esta imagen podemos ver una silueta del pulmón. No sé si se alcanza a apreciar mi cursor que está señalando el pulmón. Sí, sí se alcanza a ver. Sí. Ok. Vemos aquí esta silueta. Este es el pulmón que está comprimido. Si vemos del otro lado, no apreciamos esa silueta. El color negro es uniforme. Recuerden que si está negro es presencia de aire. Si está blanco, como vemos aquí en esta zona, es que no hay presencia de aire, pero si vemos a su alrededor sí hay presencia de aire. Eso quiere decir que el aire se está fugando del pulmón y se está llenando el espacio torácico. Eso va a hacer que el pulmón empiece a colapsar, como vemos aquí en esta silueta. Esta imagen, ahorita la descargué en internet, ahorita vamos a ver una real, real, hablando de que nos llegó un caso, y pues ahí te lo vamos a mostrar. Esta es una radiografía de un caso que tenemos evidenciado que llegó al hospital. Igual vemos aquí la silueta, pero observen otra cosa. ¿Qué alcanzan a apreciar en esta zona? Aquí y en esta zona también. ¿Alcanzan a apreciar? ¿Qué es lo Sí. Líquido. Ok, chequen estas líneas. Las línea. costillas. Ok, estas son las costillas, pero vean aquí esta zona. ¿Qué ven? ¿Qué ven acá? ¿Qué ven Fractura de las aquí? costillas. Nada. ¿Qué ven aquí? Están fracturadas. Están fracturadas. Tenemos, bueno, aquí alcanzo a apreciar 1, 2, 3, 4. De entrada, 4 costillas fracturadas y algunas desplazadas, como esta de aquí de abajo.
Acá también tenemos unas líneas que no dan continuidad al hueso. Una línea transversal. Aquí también vemos que no está totalmente formada la costilla. Podemos hablar de una fractura conminuta y unas fracturas lineales y desplazadas. Esos pacientes tienen un neumotórax, pero también tienen un tórax inestable, le llamamos, por múltiples fracturas de costilla. Es un caso muy difícil, pues el paciente no sobrevivió. La verdad que estaba muy complicado. Aún así, no se dio el manejo adecuado de manera oportuna, que teníamos que haber descomprimido segundo o quinto espacio intercostal para que pues diéramos una posibilidad de vida, ¿verdad? El hecho de que esté el pulmón colapsado, pues aumentamos la mortalidad. Entonces, ¿sí alcanzan a apreciar las costillas fracturadas? Sí. Aquí tenemos una imagen donde estamos hablando del segundo espacio intercostal. Recuerden que a partir de abajo de la costilla, prácticamente ya estás contando con el primer espacio, perdón, debajo de la clavícula, ya estamos contando con el primer espacio. Inmediatamente después tocamos y sentimos un canal, es el segundo espacio. Si ustedes se tocan en su tórax, van a sentir unos espacios que hay, es unos espacios intercostales. Tenemos dos zonas de función. Línea media clavicular, segundo espacio, y línea axilar anterior, quinto espacio, ya sea derecho o izquierdo. Algunos me han preguntado qué riesgo hay de funcionar segundo espacio intercostal, línea media clavicular izquierda. ¿Qué riesgos hay de picar el corazón? Ninguno. Si ustedes ubican bien su segundo espacio intercostal, no va a haber ningún riesgo de pinchar la aorta, de pinchar el corazón, siempre y cuando ubiquen bien la zona. No se quieren arriesgar, pues una punción, quinto espacio intercostal. Estaba revisando el chat. Hay una pregunta de Paloma. Dice, ¿se puede dar un neumotórax sin trauma? Sí. Hay algo que se llama neumotórax espontáneo. No es otra cosa más que la ruptura del pulmón. Podemos estar ahorita platicando, escuchando esta charla y pues sí, donde de repente comienzas con dificultad respiratoria, hipoxia, y resulta que fue un neumotórax espontáneo. Sí se puede dar neumotórax sin trauma. Bien, continuamos. Aquí tenemos una representación de lo que es la punción de neumotórax, segundo espacio intercostal. Perdón. Generalmente se usa un catéter grueso, un catéter 14, inclusive por ahí en la medicina militar, medicina táctica, usan un catéter 14 con válvula unidireccional. Esto quiere decir que cuando puncionan, sacan la aguja, pero el catéter por dentro tiene unas válvulas que permite que el aire salga del paciente, pero que no reingrese. Cuando no tenemos estas válvulas unidireccionales, lo que comúnmente se hace es sobre el catéter colocarle un dedo de guante, se corta el dedo de guante de ambos extremos, queda como un tubito, y de un extremo se sujeta el catéter para que por efectos de gravedad el guante caiga cada que el paciente inhale y cada que exhale el guante o el dedo de guante
permita la salida de aire. Esto se hace para que no reingrese el aire al paciente. Yo estuve investigando sobre esos catéteres unilaterales que te quitan pues mucho dolor de cabeza. La verdad es que no he podido conseguir y sí encontré precios aproximadamente de 800 pesos cuando un catéter normal te anda costando 20 pesos, 30 pesos. Esos catéteres andan caritos. Poco usados, pero el día que lo tienes te ayudan muchísimo. Tenemos otro ejemplo de otro neumotórax. Vemos la silueta donde el paciente presenta su neumotórax. Según su expectativa, ¿tiene un neumotórax izquierdo o derecho? ¿Alguien puede identificar? ¿Neumotórax derecho o neumotórax izquierdo? Izquierdo. Es correcto, del lado izquierdo tiene el neumotórax. Ahí se ve la silueta, es muy marcada. Sí. Y recuerden que una radiografía es a la contra de como la estamos viendo siempre. Es como ver a una persona de frente. Entonces, sí, lado izquierdo. Vamos a ver este video y después me dicen sus comentarios sobre lo que vieron. Bien, ¿alguien quiere comentar algo al respecto del video? ¿Qué observó? ¿Qué analizó? La frecuencia respiratoria está muy baja y tiene mucha inflamación en el lado izquierdo. ¿Pero qué le están sacando? Recuerden que neumotórax es aire acumulado. Entonces, ese aire acumulado que está fuera del pulmón, entre la caja torácica y el pulmón, es lo que están sacando. Por eso Ah, hace el gorgoteo. ok. La idea de esto es descomprimir el pulmón para que se extienda. Si ustedes observan al principio del video, estaba en hipoxia y su frecuencia respiratoria según el monitor andaba como en 26. Después Ujú.
ya el paciente estaba estable, frecuencia cardíaca bajó un poco, saturó mejor, y como decía en el video, una vez que descomprimes de manera inmediata, de urgencia, pues ya después sigue lo que le llaman el sello de agua. Si ustedes Ok. observan, la aguja del catéter, el catéter pues como tal, lo metió del lado izquierdo, perdón, del lado izquierdo, segundo espacio Ujú. intercostal, no se la pensó, no tuvo miedo de meterlo. ¿Por qué? Porque estamos por arriba del corazón sin ningún riesgo de nada. Vamos a Ujú. repetir un poquito para que analicemos. Y esa inflamación que mencionas, saturación 88, frecuencia respiratoria 26. No es una inflamación como tal, es aire acumulado, se llama Ajá. enfisema subcutáneo, aquí lo ven en la pantalla. Ese enfisema subcutáneo es el aire acumulado entre la caja torácica y el tejido adiposo. Ok. Si se fijan, es como un globo. Eso quiere decir que Sí. el aire escapó de la caja torácica Ajá. y se acumuló entre la grasa y el músculo. Vean cómo presiona y parece un globo ahí. Sí. Ahí lo van a funcionar y vean que una vez que ya ubicó el segundo espacio intercostal, pues ya procede a introducir la aguja. Ahí lo detectó, Maestro, entra sin ningún miedo de nada. En la jeringa está utilizando un sello que es la solución salina, lo está utilizando como un sello para que no se vuelva a introducir el aire al paciente. Ese gorgoteo que hace es cuando sale el aire, pero el mismo líquido ya no permite que se introduzca. Ok. maestro, yo también miré al principio del video que estaba haciendo mucho esfuerzo con el estómago, como que quiere agarrar aire y Recuerda ya como... que, sí, recuerda que los músculos accesorios se ponen a trabajar. En este caso, los músculos abdominales, los Claro. intercostales, Ujú. y no tanto el diafragma. Por eso ves ese esfuerzo respiratorio. Al Sí, final del video, pues ya vemos que no tiene ese esfuerzo respiratorio. exacto, exacto. Chequen aquí, todavía hace un tiraje intercostal. Vean la saturación. Ujú. Entonces, como vieron en el video, hay un tiraje, ese tiraje intercostal, abdominal, que después al descomprimirlo, el paciente ya está respirando normal. Adelanto un poquito. Aquí vemos su frecuencia cardíaca ya bajó, su frecuencia respiratoria mejoró. Y estaba en 26, ya está en 15, y su saturación está en 88 y ya está en 95. Vemos que buen índice de perfusión, vemos que la onda dicrótica está bien presente en cada pulsación. No hay una vasoconstricción y vasodilatación. Continuamos. El hemotórax, a contrario del neumotórax, el hemo, sangre acumulado en el tórax. Vean aquí lo que nos dice. Cada espacio pleural puede alojar aproximadamente 3,000 mililitros. O sea que eso nos puede llevar a un shock hipovolémico grado 4, ya que es mucha pérdida de sangre. Si ustedes calculan un aproximado de 70 mililitros por kilo de peso, se dice que más de la pérdida del 50% estamos en shock hipovolémico severo. Deje revisar el chat.
O que me preguntan, para realizar el proceso de la persona tiene que estar sedado, no propiamente. En el ámbito hospitalario, como vemos en el video, pues ya está intubado. Ahí pues sí tiene que estar sedado. Pero en una emergencia, no necesario. Se dice que el dolor provocado es como cuando te canalizan. Obviamente que no va a durar mucho tiempo ese catéter ahí. A última terminan con un sello de agua, pero no necesariamente tiene que estar sedado. Se puede realizar sin sedación. Continuamos. Right. Sí, Yo hace tiempo le he escuchado que en el neumotórax le ponían un parche y nada más se llevaban las tres esquinas y una la dejaban, abierta para que no, como lo que hace el dedo del guante. sí, es correcto. Es un sello de 3 vías, le llaman, donde efectivamente puedes cortar, por ejemplo, un papel perdón, un cuadrito de una bolsa, pero estamos hablando cuando es un neumotórax abierto. Por ejemplo, cuando fue una punción por un cuchillo, por así decir, o por una bala, o algo que perforó el tórax, usamos un trozo pues, de cualquier bolsa, un cuadrito que cubra la zona donde fue abierto el tórax. Se colocan los tres sellos, haces como una C de casa, por así decir, y dejas un espacio para que el aire salga, pero la misma bolsa, al inhalar el paciente, se sella, ya no permite la entrada del aire. Es correcto, se puede utilizar y se sigue utilizando. Hace 2 años lo utilizamos en el hospital y el paciente andaba como si nada caminando ahí en el hospital. Sí se puede hacer. Nada más recordar cuando es un neumotórax abierto, ¿vale? Sí, gracias. Bien, vemos aquí el hemotórax, acumulación de sangre, y vean la diferencia entre un neumotórax y hemotórax. Si recuerden la imagen anterior, había una silueta desde la base hasta ápice del pulmón, y vemos aquí que únicamente se ve blanco, totalmente blanco, la base del pulmón derecho, y en la parte apical, la parte superior, se ve pues, así como una manzana, ¿verdad? A esto se le conoce como el signo de menisco. Cuando hay acumulación de agua o acumulación de sangre, se ve de esta manera, signo de menisco. Y eso nos dice que hay presencia de de sangre o líquido, cualquier líquido. En este caso estamos hablando del hemotórax. Entonces lo que va a haber ahí, todo blanco representa sangre, acumulación de sangre. Entonces, signo de menisco, aquí vemos la diferencia entre un hemotórax, cómo se ve en la radiografía, una silueta que va desde la base hasta ápice. Y en el hemotórax vemos cómo se ve redondeado el pulmón y toda la parte basal tenemos acumulación de sangre. Este se debe también de funcionar, quinto espacio intercostal, para tratar de drenar lo más que se pueda de sangre. Aunque pues muchas veces ya se coagula y ya no es exitoso. Se requiere del sello de agua donde se coloca succión para que pueda sacar más efectivamente la acumulación de sangre. Si no se soluciona pronto, se coagula y tiene que hacerse cirugía. Maestro, Sí, pero ¿cómo se llama? Dependiendo de qué tipo sea, si es sangre o es líquido, si es líquido por alguna enfermedad de que quiso ser neumonía o algo así, puede ser con medicamentos, ¿no? No, o si es sangre,
puede ser punción o si es neumonía o que quiso dar algo así, es por medio de medicamentos, pudiera ser, ¿no? Que baje ese líquido. No, ya cuando es algo masivo no baja. El derrame pleural, por ejemplo, cuando hay mucha acumulación de líquidos torácicos, cuando dicen tiene agua en los pulmones, la verdad es que muchas veces se intenta usar diuréticos, pero no tienen éxito cuando es masivo. Hemos tenido casos de pacientes que se ha hecho una toracocentesis dorsal para sacada de líquido entre los pulmones. Hemos sacado hasta 2 litros y pues no solucionan los medicamentos ya ese problema, que es masivo. Y pues menos si esa acumulación de sangre en exceso, también tampoco no hay buena respuesta. Eso ¿Cómo tienen que entrar diferenciar? a punción. ¿Cómo ¿Perdón? diferenciar si es agua o es sangre? No, ahí no puedes diferenciarlo, ahí ocupas Ok, puncionar, porque en ya, ambos casos la radiografía se va a ver blanca, como lo vimos hace rato, sí, blanca ujú, totalmente. Recuerden sí, que si está negro es presencia de aire, si está blanco es presencia de líquido. sí, ujú, ok. Bueno, yo lo comentaba porque a mí me pasó. A mí se me llenaron los pulmones porque me quiso dar una pulmonía y se me llenaron los dos, ay, se me fue, los dos pulmones de líquido y claro, tenía yo un dolor terrible, me estaba yo muriendo del dolor y no hicieron punción, me lo bajaron con medicamento, gracias a Dios, dio resultado, dio resultado con medicamentos y no hubo necesidad de punzarme. Pero sí me comentaron que me tenían que punzar si no funcionaban los medicamentos. Por eso lo comentaba que a lo mejor pudiera ser también ya ahorita con medicamentos bajar el líquido sin Ok, tener que punzar. ok, recuerda que en este caso fue asociado a un trauma, a un impacto, a una lesión. Muy Entonces, diferente. no es un proceso que se haya dado como progresivo, fue Ujú, algo por algún accidente que tuvo la persona. Por tanto, aquí en este caso, hemotórax no ujú. funciona en los medicamentos. Y Ok. hablando de la acumulación de líquidos, pues sí, muchas veces intentan con diuréticos, pero pues también muchas veces no tienen éxito. Tu caso, pues qué bueno que no pasó Sí, mayores. bendito Dios. Ok, gracias. ¿Nada? Importante la auscultación, ápices y bases, murmullo vesicular presente. Si están disminuidos los ruidos, hay que pensar, si es un trauma de tórax, hay que pensar en neumotórax o hemotórax. Right. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita mencionabas que vamos a hacer la punción, pero ¿cuánto voy a sacar yo de líquido? Es dosis respuesta, por ejemplo, de si me está mejorando mi respiración, mi saturación, ¿le voy a dejar de sacar o cómo? No, todo el tiempo se queda el catéter hasta que no haya un manejo avanzado, pero tú el catéter no lo quitas. Por ejemplo, si tú ves mejoría del paciente, no se debe de quitar el catéter hasta que no tenga un sello de agua en un segundo o tercer nivel de hospital. Si tú lo quitas, al rato pues vas a ocuparlo. Entonces hay que dejarlo, aunque mejore el paciente, hay que dejarlo. Ya los Pero en médicos, este, pero en este caso, para que mejore, es pues sacar ese líquido, ¿no? O qué beneficio le va a poner ahí el catéter. el estar drenando constantemente, el drenarlo, le va a estar ayudando a que no se compriman los pulmones y no haya hipoxia. Pero yo lo voy a drenar. Sí, todo el tiempo se queda drenando. Pues el que el catéter Ujú, lo fijan y va a estar saliendo. Si no está coagulado la sangre, va a estar saliendo constantemente. ok. Pero ahí, y no importa la sangre que salga. No, nada más ustedes tienen que tener, aparte, pensando en la reposición del volumen, Ok. que estamos hablando ya del manejo de líquidos del paciente.
pero por lo pronto tenemos que perdón, descomprimir caja torácica. Y en ese ya va, ¿recomiendas una Harman? Sí, solución Harman. Nada más aquí tenemos que tener el control de los líquidos, no pasar exceso de líquidos. Recuerden bolos de 250. Aquí se dice que hay que tener una hipotensión permisiva, o sea, que la presión se mantenga baja con una PAM mayor de 65 para garantizar la perfusión de los órganos, que no haya necrosis, pero mayor de 65. O sea, si tu paciente tiene 90-60, sacamos la fórmula, saca mayor de 65, no tenemos que forzar a que suba a 110-70, 120-80, porque si ustedes aumentan la presión drásticamente, va a comenzar a ver hemorragia de nuevo. Si algo por ahí ya se acumuló, se coaguló, hizo un tapón, el hecho de que ustedes aumenten la presión, activan la hemorragia. Por eso les comento a muchos, en quirófano, por ejemplo, el médico, el cirujano, no cierra hasta no ver que la presión esté normal. ¿Por qué? Porque muchas veces cierran en hipotensión y cuando el paciente recupera la presión, empieza a sangrar. Porque el cirujano hizo presión de la sutura cuando vio que dejó de sangrar. Y ya nos ha pasado en varias ocasiones que aumenta la presión y empieza el sangrado. En este caso pasa lo mismo. Hay que mantener al paciente en una hipotensión permisiva. ¿Sale? Ok, gracias. Es un error tremendo, garrafal, el pensar y hacer y creer que el exceso de líquidos te va a ayudar. No. Así sea una hemorragia masiva, tienes que tener controlados los líquidos. Recuerden que el riñón en promedio filtra 0.5 a 1 mililitro por kilo hora. Entonces, si tú le pasas líquidos y líquidos, lo único que vas a provocar es un edema pulmonar y de por sí trae una hemorragia, una ascitis, acumulación de líquido abdominal o una anasarca, que es un edema generalizado. Voy a revisar el chat. Ok, dice wow. Muy bien. Bueno, tenemos algo que se llama amplexión y amplexación. Amplexión es la capacidad que tiene la caja torácica de extenderse antero-posterior y la amplexación es la capacidad de la caja torácica de expandirse bilateral. Muchas veces también tenemos que valorar qué movimiento torácico. Muchas veces con la vista nos damos cuenta qué amplexión y amplexación tiene el paciente. La percusión, dar golpes para ver si encontramos un ruido timpánico, sobre todo si es acumulación de aire, y un ruido mate si es acumulación de agua o sangre. Recuerden que la percusión se hace golpeteando dedo con dedo. Y hay un orden que ya luego lo veremos. Recuerden siempre checar la oximetría, que esté mayor de 94. No es necesario hiperoxigenar pacientes. Vamos a ver este video.
Bien, como pudimos ver en el video, ya cuando la sangre se coaguló, pues ya no hay otra más que una cirugía. Aquí le usaron una laparoscópica para retiro de coágulos. Reviso chat. Carlos, dice, están sustrayendo, sí, los coágulos. ¿Y a qué te refieres con por qué no utilizan la férula de extracción? Vamos a checar lo que es un neumotórax abierto, lesiones de la pared torácica, perdón, que aquí quedan expuestos corazón, pulmón en muchas ocasiones, o simplemente una punción. Vemos esta imagen donde fue una lesión severa, vemos el pulmón que está ahí asomándose, tejido adiposo. Recuerden que tenemos que tener un equilibrio de presión intratorácica y presión atmosférica. La presión atmosférica, recuerden que es de 160 milímetros de mercurio a nivel del mar. De ahí depende la altura. Y la presión atmosférica intratorácica anda alrededor de los 100, 150 milímetros de mercurio. Ok, Carlos dice, aspiraciones, no se aspira porque luego hacen más fragmentos y luego es más complicado extraerlo. Primero se traen los coágulos grandes y ya después pudiera aplicarse eso. Recuerden la buena ventilación. Puede ser ya sea de manera manual o un ventilador. Recuerden que la hipoxia lleva al aumento de dióxido de carbono, la hipercapnia, también provoca vasodilatación y puede aumentar hemorragias. Un neumotórax abierto se debe tratar en el lugar de manera inmediata, hacer sellos con soluciones, con cosas estériles, total que no entre contaminación al tórax y pues ahora sí que impedir que los pulmones colapsen. Por ahí tenemos un video, así está por aquí. Creo que voy a checar esta más adelante. Vamos a hablar del neumotórax abierto, sello de 3 vías, que es lo que mencionaban hace rato. Lo checamos y ahorita analizamos. Por nada, Carlos.
Ok, entonces, hace rato mencionaron de esto. Aquí está la respuesta. 3 vías o 4 vías según valoren ustedes, ¿vale? Y con esto ya le ayudaron mucho a su paciente en lo que llega a un hospital. Y tenemos este neumotórax. ¿Qué harían ustedes? A ver. No se salva. ¿Por qué no? ¿Por qué no se salva? Todo va a depender del manejo inmediato que le demos al paciente. Desde la atención prehospitalaria se debe de manejar a estos pacientes adecuadamente. Una de las técnicas que se puede utilizar es utilizar las soluciones, el bote de plástico, o si es de bolsa la solución, se corta, por ejemplo, si es una solución de 1000, corto parte superior, tiro el líquido, corto la parte inferior, me queda como un tubo y luego parto transversal. Extiendo todo lo que es el bote de la solución, lo extiendo y así como vimos en el caso anterior que pusieron tela adhesiva, se pone el frasco de la solución sobre la herida, se sella y si ocupas 2 o 3 frascos, ya sellamos la caja torácica. O puede ser con las soluciones que vienen en bolsas de litro, también. Cortamos, la expandemos y sellamos la caja torácica. Obviamente para eso tenemos que tener ya listo la intubación para darle presión positiva. Y aparte del sello, darle la punción para poder liberar la presión intratorácica. Puedes revisar el chat. Limpiar el área con solución y colocar compresas. No compresas, compresas no. Recuerden que tenemos que proteger la pared torácica. Tenemos que simular con las soluciones, como les digo, yo utilizaría sobre todo los frascos de solución rígido para simular una pared torácica. Veamos el video. Como vemos, el paciente está vivo, pero obviamente ya está en un hospital, ya tiene el ventilador mecánico colocado, presión positiva al final de la expiración y demás. Pero sí puede sobrevivir siempre y cuando le demos el manejo inmediato desde la atención prehospitalaria. Tendremos que practicar este caso. Sí, pues te abrimos el tórax y luego ya vemos cómo se pone. No te creas. Sí, vamos a hacer simulaciones para que vean cómo se va a hacer esa pared simulada. Aquí lo mismo del sello de 3 vías. El tórax inestable. Hace rato mencioné del neumotórax que tenía múltiples fracturas, 4 o 5 costillas fracturadas. Ese es un tórax inestable. Veamos qué podemos hacer en estos casos. Por lo general usamos tela adhesiva para estabilizar el neumotórax. No sé si han visto un video que por ahí anda en internet que dicen que supuestamente tomó Red Bull y se le anda saliendo el corazón.
En realidad es el pulmón, como no tiene un soporte, una pared que lo detenga, pues se eleva el tórax de manera disociada a la respiración normal. Berenice dice poner un plástico para cubrir el área mientras lo trasladamos al hospital. ¿Es correcto? Lo que mencionábamos, hacer un tórax simulado, por así decirlo. Como vimos en el video, un tórax inestable, cómo se levantaba la caja torácica, pero también no sé si notaron que había tela adhesiva. Lo que se hace es un parche, un megaparche, desde la línea media axilar hasta la línea media esternal, para que detenga esa elevación disociada. Vamos a verlo de nuevo. Aquí ven que hay múltiples fracturas. Vean, eso es un impacto frontal. Generalmente sucede por choque en el volante. Se detuvo. Permítame. ¿Sí vieron? Ok, ok, ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí se sí. escucha. Sí. Sí, permítame. Me sacó. Se cerró el programa. Permítanme. Mientras que está cargando, vieron cómo se elevaba el tórax. Ok, ¿ya alcanzan a ver pantalla? Sí. Sí, está desde el principio. Sí, maestro. Ok. Repito el video para que vean. Un choque frontal generalmente ocasiona, puede ser cualquier tipo de trauma de tórax que fracture de 4 o 5 costillas. Se van a encontrar con esto. Si ustedes observan, nada más trae una mascarilla simple. No fue necesario una intubación de momento. Dicen que sí, que sí. Sí que, perdón. Ok. Vemos otro ejemplo. Vean, alcanzan a apreciar el pegamento de la tela adhesiva. Eso quiere decir que se le puso tela adhesiva desde la línea media axilar hasta
línea media external o pasado. Esto es para que la misma tela adhesiva detenga un poco al pulmón. ¿Fíjate cómo se eleva? Obviamente trae una disnea. Ojo, eso no significa que tengan neumotoras o hemotoras, ¿eh? Simplemente hay múltiples fracturas de costillas y no detienen a la pared torácica. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos tela adhesiva de primera instancia hasta que no llegue a un tercer nivel. Continuamos con el taponamiento cardíaco, que no es otra cosa más que acumulación de sangre entre el pericardio y el miocardio. Como vemos aquí en la imagen de la izquierda, se ve un corazón normal, y en la imagen de la derecha, vean en la parte inferior como una ruptura que provocó que empezara a sangrar y se acumula en el saco que cubre al corazón, el pericardio, y esto va a provocar una presión al corazón. Muchos pacientes que tienen acumulación de sangre de esta manera, lo primero que presentan es hipotensión porque el corazón no está latiendo adecuadamente. Y cuando nosotros auscultamos el corazón, se van a escuchar disminuidos los latidos. También va a haber un pulso débil, puede ser rápido. Y lo más importante es una evidente, una regurgitación yugular, donde la vena cava superior acumula sangre porque no hay buena perfusión y eso genera que en el cuello se vea distendida la vena yugular. Le llamamos la triada de Beck. En la triada de Beck es regurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos y la hipotensión. Para eso tenemos que puncionar al corazón, puncionar para sacar esa sangre acumulada entre el pericardio y el miocardio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una punción subxifoidea en dirección al hombro izquierdo. Se introduce y en cuanto te da sangre, comienzas a sacar toda la sangre acumulada. Si no se realiza eso de manera inmediata, pues el paciente va a fallecer. Y tenemos otra imagen de cómo introducimos la aguja inclinada hacia el hombro izquierdo. Se introduce poco a poco, pasamos el diafragma y después funcionamos el pericardio. Claro que para esto tuvieron que confirmar la triada de Beck que estuviera pues positiva y tenemos que drenar, pero ahora drenar la sangre que está entre el pericardio y el miocardio. Puede variar de 30 a 50 mililitros. Si no se hace pronto, el paciente va a fallecer. Veamos el siguiente video.
El video no tiene mucho audio, está en inglés, está bajito, pero no se escucha muy bien. Dice cuánto es lo máximo que se acumula, es variado, 30, 50 mililitros, algunos 60 reportan algunas fuentes. Ok, si vemos aquí es una de las T, taponamiento cardíaco, donde hay una actividad eléctrica sin pulso. Quien ya vio electro, hay un trazo eléctrico que se llama paro cardíaco. Es un paro cardíaco, pero está en actividad eléctrica sin pulso. Eso quiere decir que el impulso eléctrico que se genera en el nodo sinusal funciona perfectamente hasta la fibra de Purkinje, hace todo su recorrido normal, pero aquí el detalle que la presión que está haciendo la sangre sobre el corazón no le permite latir. Por tanto, cuando ustedes verifican pulso, no se siente. Y muchos dicen, pero ¿por qué el monitor está marcando un trazo eléctrico? Puede ser hasta un ritmo sinusal, inclusive, o taquicardia, que es lo más común. Pero no se siente pulso. Es por eso. Yo les pongo un ejemplo, es como si ustedes se paran sobre alguna pared, alguien les presiona el tórax fuertemente y no les va a permitir respirar. Es lo mismo aquí en el corazón, se está presionando y no lo dejan latir. Por eso hay hipoperfusión, como mencionaba en el video. Va a haber disnea, taquipnea, de la regurgitación yugular, pero también como vimos, no nomás se da por trauma. El taponamiento cardíaco, también hay factores asociados, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ray, pero si no se detecta pulso, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo me doy a entender? O sea, si automáticamente si tú no tienes pulso, pues no le vas a hacer nada, pero tú cómo vas a saber que tiene un sangre en el corazón. Recuerden que les mencioné la tríada de Beck. Ujú. La tríada de Beck es hipotensión severa, ruidos cardíacos disminuidos a la auscultación y regurgitación yugular. Si tú tienes eso, sabes que es un taponamiento cardíaco. Por Ok, tanto, un paciente que está en taponamiento cardíaco se tiene que dar maniobra de reanimación. El paciente no tiene pulso, pero no tiene pulso porque la acumulación de sangre no le está permitiendo al corazón latir adecuadamente. Ese es el detalle. ya. Entonces, un paciente con taponamiento cardíaco se verifica pulso, no tiene pulso, ya detectaron la regurgitación yugular, entonces se inicia maniobras de reanimación, pero lo más pronto posible descomprimir el corazón, haciendo una toracocentesis, pero como ya vimos, perdón, una punción cardíaca por debajo de la apófisis sifoides en dirección al hombro izquierdo. ¿Alguna duda, algún comentario? Si ya no hay dudas y comentarios, entonces terminamos la sesión y estar pendientes de la siguiente clase. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Por nada, bueno, por nada, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y al parecer sí se quedó grabada.
Así hay mucho que aprender, mucho que estudiar y seguir rascándole a todo. ¿Eh? La triada de Beck, hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos y regurgitación yugular. Oye, Ray, yo sí tengo una duda, pero se me había olvidado. Ahí también se saca la presión media. ¿También se puede sacar en la triada de Beck? La presión arterial media no te la va a dar porque generalmente son presiones muy bajitas o a veces ni la toma la presión. No Ah, se muy bien. detecta. Va. Eh, Gracias. nada. Sí, la clase la pretendo subir al canal de YouTube para que la estén revisando. Recuerden que son temas muy cortitos pero precisos y hay mucho que leer de todo. Va. Muchas gracias, Ray. Por nada, por nada. Buenas noches. Sí, en la semana estaré subiendo el video. ¿Cuál perra es la de tu abuelita? Hasta luego, cuídense, nos vemos, me voy a desconectar ya.